Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Wall Street cerró el viernes con descensos en el Dow Jones de 1,29% y del selectivo Standard & Poor's de 1,85%, y el mayor impacto lo tuvo en el índice compuesto de Nasdaq de las empresas tecnológicas, que se redujo 3,25%. Mientras el petróleo de Texas se redujo 2,62% hasta 30,89, con una pérdida acumulada en la semana del 8,12%. Y el crudo Brent se redujo 0,90% hasta $34,06. Y esto es una ligera rebaja en la semana que se ha estabilizado en torno a los $30. En el caso de Wall Street y de sus principales selectivos, acumulada la semana, el Dow Jones se redujo 1,6%, el Standard & Poor's 3,1% y el índice compuesto de Nasdaq acumuló una pérdida de 5,4%. Quiere decir que todo el débil y pálido enero de caídas en las bolsas ha continuado durante la primera semana de febrero del 2016. Estas bolsas han sufrido esta caída. En el caso de Europa, las bolsas acumularon también durante la semana pérdidas importantes. El DAX 30 de Frankfurt perdió un 5,22%, el CAC 40 París se redujo un 4,90%, el FTSE 100 en Londres se redujo un 3,87% y el IBEX de Madrid se redujo un 3,59%. En el caso de Estados Unidos, pese a que en términos de porcentaje global de la tasa de desempleo hubo una disminución hasta 4,9%, no es menos cierto que las expectativas que existían para el mes de enero de creación de empleo estuvieron por debajo de las expectativas. Se generaron 151,000 puestos de trabajo y el mercado esperaba 190,000, que era lo que estaban esperando los analistas. Y esto fue un factor, un indicador que influyó en el caso de la caída de Wall Street, además del petróleo. Por otro lado, se dio a conocer otro dato por el Departamento de Comercio, y es que el déficit comercial de Estados Unidos se incrementó en 2015 un 4,6% por una reducción de las exportaciones. Y el déficit comercial, en consecuencia, llegó a unos 531,500 millones de dólares. Debido a esta fuerte reducción de las exportaciones, que ha sido una tendencia que se ha registrado en los últimos meses, en los últimos trimestres. Conforme al acumulado del 2015, se redujo un 4,8%. La mayor reducción desde 2009. Estos son datos oficiales del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Mientras las importaciones se disminuyeron un 3,1%. Se trata de la primera vez que las exportaciones anuales se reducen en Estados Unidos, como hemos dicho, desde el 2009, lo que es un dato interesante, y los factores que explican, como hemos estado viendo en Ecomundo, además de la debilidad de la demanda global y de la ralentización, la disminución del ritmo de crecimiento de las economías emergentes, está la fuerte apreciación del dólar, que se ha revalorizado más de un 20% en los últimos 18 meses, pese a que en la última semana hubo un cierto repunte en relación al euro. Pero lo que vemos como una tendencia es justamente la revalorización del dólar, que hemos visto cómo afecta todos los mercados y tiene un impacto negativo, sobre todo para
la balanza comercial en los Estados Unidos, pero también para las economías emergentes y todo el tema del repago de la deuda, tanto a los bonistas como a los bancos a nivel internacional. Existe otro indicador que se puso a circular justo por el viernes por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y son los pedidos a fábrica, que se disminuyeron un 6,6% durante el 2015. Y este es un aspecto importante. También es la mayor cifra de reducción desde el 2009. Tras cerrar en diciembre con una disminución de 2,9%, los analistas habían previsto una reducción en torno al 3%, después de la reducción del 0,2% que obtuvo en noviembre. Los pedidos de bienes duraderos, que son los fabricados para que duren al menos 3 años, bajaron en diciembre un 5%. Y en sentido general, la manufactura estadounidense se ha visto afectada, como hemos estado diciendo, por todo el tema de la apreciación del dólar. De manera que estamos viendo estos indicadores que son indicadores muy importantes, pese a que la economía norteamericana es la economía que tiene el nivel de restablecimiento, de recuperación más importante de los países industrializados, y es el punto luminoso, como hemos visto en Ecomundo. De inmediato, el presidente Barack Obama dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca para resaltar el tema de la disminución en la tasa de paro general de la economía norteamericana, aunque matizó de manera muy clara algunos aspectos de la naturaleza de este indicador, como hizo en el discurso ante la Unión, donde precisó las tendencias que se desarrollan en torno al mercado de trabajo y sus complejidades, tanto desde el punto de vista de la productividad como desde el punto de vista de los niveles salariales. Por otro lado, nosotros vemos en el crecimiento de la zona euro, tenemos algunos indicadores que han sido puestos a circular, y es que se frenó el PMI, que es un indicador muy importante, que es el índice de compras de los managers, y es un indicador que sirve para medir el estado en que se encuentra la economía. Markit hace esta encuesta a los gestores de compras, y esta encuesta del PMI se desarrolla a nivel global a los managers de compras, y el ritmo de crecimiento de la zona euro ha frenado en enero hasta uno de los más débiles de los últimos 12 meses. De acuerdo a estas estimaciones de Markit, el crecimiento de la actividad económica, la cartera de pedidos y el empleo perdieron impulso en este periodo, de acuerdo a esta encuesta. Y lo importante es para los ejecutores, para los diseñadores de política monetaria, ver cómo a la par de estos indicadores del PMI, al mismo tiempo se sigue manteniendo la tendencia deflacionista de baja de precios. En general, los datos muestran una tasa de crecimiento trimestral del PIB para la región tan solo de 0,4% en el inicio del año. Es decir, en lo que va del año 2016, lo que se aprecia es una tasa de crecimiento apenas del 0,4%. Y en concreto, el índice del PMI compuesto ha marcado en enero los 53,6 puntos frente a los 54,3 puntos que marcó en diciembre, según Markit, que es esta empresa que hace estas encuestas y que se utilizan con un interés y con una importancia a nivel global significativo. El sector manufacturero y el sector servicios han marcado unos ritmos más lentos de crecimientos, mientras los datos nacionales del PMI han indicado que el ritmo de crecimiento se ha disminuido
más en Alemania e Italia, mientras Francia se mantuvo cerca del estancamiento. Y esto hemos enfatizado en Ecomundo, y ahora vemos estas cifras de enero y de principio del 2016, que la locomotora de Europa y de la eurozona, que es Alemania, pues se ha mantenido en un nivel de crecimiento disminuido en torno al 1,7%, y en estos indicadores también se han mantenido disminuidos, mientras en el caso de Francia próximo al estancamiento. En concreto, el PMI del sector servicio de la eurozona bajó en enero a 53.6, desde los 54,2 del mes anterior, mientras que el dato manufacturero publicado el pasado lunes se situó en 52,3 puntos frente a los 53,2 de diciembre. Es decir, que en el sector servicios sí hubo una mejoría en relación al sector industrial. No obstante, el empleo se ha incrementado en la zona euro por 15º mes consecutivo, pero se mantiene en torno a los 2 dígitos, y la tasa de crecimiento ha sido solo ligeramente inferior que la máxima de 4 años y medio registrada en diciembre del 2015. Es decir, la zona euro mantiene un nivel de desempleo próximo al 10%. Ese 10% fue el que tenía la economía norteamericana cuando se terminó la gran recesión. Y hoy día esa tasa de desempleo está en Estados Unidos en el 4,9%. En la eurozona esto se mantiene en torno al 10%. Y solo algunos países, el caso de Inglaterra, han logrado disminuir un poco esa tasa de desempleo. Y esto se ha combinado, en el caso de la eurozona, con una disminución en el ritmo de crecimiento económico que se mantiene en un nivel de desaceleración, de lento crecimiento, en términos globales, un poco por debajo del 2%, 1,7%, y con una lentitud en el crecimiento de los precios, que es una tendencia generalizada a nivel de la economía global. De manera que hemos presentado todo lo que ha sido el inicio de las bolsas en la primera semana de febrero, y estos indicadores importantes que estamos viendo en el caso de la economía norteamericana y de la economía europea. Finalmente, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, presentará un diagnóstico en esta semana sobre la economía y defenderá la política monetaria ante el Congreso de los Estados Unidos. Y esto va a ser una presentación muy importante la que hará Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, y que está siendo muy esperada por toda la sociedad norteamericana y a nivel global, por toda la economía mundial. Y en Estados Unidos al mismo tiempo se publicarán los datos sobre ventas de minoristas y confianza de los consumidores, los cuales aportarán nuevas pistas sobre la situación real de la economía norteamericana, ya que en el último trimestre creció a 0,7% y el ritmo de crecimiento que venía teniendo en el 2015 se ralentizó. De manera que seguiremos mañana continuando con estos análisis del inicio de las tendencias del 2016 y cómo estos cambios van repercutiendo dentro de la economía mundial. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.